Fisiopatología. Mirar aquí un ratito, parece que alguien escribió algo. Buenas tardes. Glacy, muy bien, excelente. Empezamos entonces una clase más de fisiopatología y el día de hoy vamos a estar abordando un tema muy común, un tema bastante frecuente que ustedes tienen que estar dominando en su práctica clínica. Vamos a hablar sobre síndrome biliar. Ustedes ya saben que la palabra síndrome significa conjunto de signos y síntomas, y biliar refiere o relaciona aquí a la vía biliar principal y accesoria. En este caso, cuando nosotros hablamos de síndrome biliar, vamos a estar relacionando prácticamente síntomas y signos producidos por la presencia o complicación de un cálculo que está en la vesícula biliar, que fue a obstruir algún conducto, ya sea cístico o coledociano, o algún cálculo propiamente del propio colédoco. Recuerden que el cálculo puede formarse en la vesícula o en el propio colédoco. Asimismo, aquellos pacientes que fueron colecistectomizados, aquellos que se le extirpó la vesícula, esos pacientes, si el día de mañana se les pregunta a usted, ¿puede volver a formar cálculo? Puede volver a formar cálculo primario en la vía biliar, en este caso a nivel del colédoco. Entonces, una persona que ya no tiene vesícula, ¿puede volver a tener cálculo? Puede volver a tener cálculo. ¿Está bien? Entonces tenemos que saber muy bien, síndrome biliar, signos y síntomas relacionados aquí con nuestra vía biliar. Entonces, primeramente nosotros tenemos que diferenciar lo que es nuestra vía biliar principal y nuestra vía biliar accesoria. Entonces, desde anatomía, ustedes ya saben que hay la vía biliar intrahepática, los canalículos biliares que van a ir a terminar aquí en un conducto hepático del lado derecho, conducto hepático del lado izquierdo, que va a drenar respectivamente el lóbulo derecho e izquierdo del hígado. Entonces formamos ahí el conducto hepático derecho e izquierdo, que posteriormente van a formar un conducto hepático común, que es este conducto que estamos viendo aquí. Entonces este conducto viene aquí. Tenemos por un lado el hepático derecho, por otro lado tenemos el hepático izquierdo. Entonces, a partir de ahí, tenemos nuestra vía biliar principal, el hepático común y el conducto colédoco. Eso es nuestra vía biliar principal. Entonces, aquí tenemos nuestra vía biliar, cuyo objetivo es dirigir la bilis que va a ser producida a nivel del hígado. El hígado es el que va a producir bilis. La bilis está formada por colesterol, por bilirrubina, por sales biliares, por mucina y lecitina. Esos son los componentes que vamos a tener nosotros ahí conformando prácticamente nuestra bilis. Entonces, cuando nosotros necesitamos de bilis, es en el momento en que comemos algún alimento que contiene gordura. Entonces, la ingesta de alimento gorduroso es lo que va aquí liberar el músculo esfinteriano que está cerrando aquí el conducto colédoco y el conducto pancreático, el esfínter de Oddi. Y luego, aquí la ingesta de lípido estimula la contracción de la vesícula biliar. Entonces, cuando no hay ingesta de alimento gorduroso, esta musculatura está cerrada. Entonces, la bilis, cuando cae por aquí, esa bilis que viene a caer aquí, encuentra que está cerrado. Entonces lo que hace es volver a subir, volver a subir, volver a subir, y de forma retrógrada es como se va a estar cargando la vesícula biliar de bilis. Entonces aquí la bilis va a tener los componentes que aquí nosotros nombramos, principalmente colesterol y la bilirrubina, para que este colesterol que esté aquí pueda salir sin generar un proceso de cálculo o litiasis en la vesícula biliar. Necesita de sales biliares y necesita de fosfolípidos para formar una estructura que se llama, en este caso, de micela. Vamos a ver enseguida lo que es una micela ahí, que es mediante esa forma cómo se va, en este caso, eliminar nuestra
Ahí, un ratito se trabó. Ahí, muy bien. Entonces es mediante esa forma como se va a estar eliminando ese colesterol. Y si ese colesterol aquí, nosotros tenemos pocas sales biliares, tenemos poco fosfolípido, mucho colesterol, el colesterol puede precipitar en la vesícula biliar. Y si precipita aquí, hay un fenómeno de saponificación de este colesterol. Esa grasa va a formar una nucleación y vamos a tener un crecimiento de ese cálculo. Ese va a ser el mecanismo por el cual aquí nosotros vamos a formar cálculos de colesterol, principalmente a nivel de esta vía biliar. Y luego el de bilirrubina, cuando aquellos pacientes tienen mucha bilirrubina en sangre, principalmente aquellos que hacen hemólisis, nosotros podemos tener también precipitación de esa bilirrubina y formarse cálculos de bilirrubina que son llamados de cálculos pigmentarios. Entonces, ¿de qué pueden ser los cálculos que están en la vesícula biliar? Pueden ser de colesterol, como pueden ver aquí, son cálculos amarillentos. Pueden ser de bilirrubina o llamados pigmentarios, entonces aquellos cálculos que son marrones, o pueden ser cálculos mixtos. Entonces, la bilis se carga de forma retrógrada en la vesícula biliar. La vesícula biliar, el objetivo que tiene es sacar agua a la bilis para poder concentrar aún más esa bilis. Entonces vamos a tener nosotros de que va a retirar agua aquí de la bilis para poder concentrar más, para que este detergente sea aún más espeso, para poder fácilmente estar rompiendo o emulsionando las grasas que nosotros estamos ingiriendo. Entonces, de esa forma nosotros tenemos aquí la bilis a nivel de la vesícula biliar. Entonces ya sabemos cuáles son sus componentes. Y si hay una precipitación de colesterol, puede formarse cálculo de colesterol, de bilirrubina, cálculo de bilirrubina, o uniendo los dos cálculos mixtos. Esos son los cálculos que podemos tener nosotros. El cálculo que está en la vesícula biliar puede ser un cálculo grande, como pueden ver aquí. Este cálculo grande, cuando una persona ingiere un alimento que contiene gordura, la vesícula se va a contraer y el cálculo se va a dirigir hasta el conducto cístico. Esta parte es bien estrecho y ese cálculo no va a conseguir pasar. Entonces vamos a tener que se va a producir una obstrucción de ese conducto cístico, pudiendo generar una forma grave del síndrome biliar. Otro problema que puede presentarse aquí es que si esta obstrucción persiste en el tiempo, aquí la bilis tiene también bacteria de la flora local, que esa bacteria puede proliferar y generar un cuadro inflamatorio e infeccioso de la vesícula, generando otro cuadro grave de síndrome biliar. El cálculo puede ser un cálculo más pequeño. ¿Qué va a pasar si ese cálculo es más pequeño? Puede pasar el conducto cístico y como pueden ver, ese cálculo puede parar aquí en el colédoco. Entonces da otra complicación, otra forma grave. Si la bilis no está siendo drenada, podemos tener otra forma grave de síndrome biliar. El cálculo puede dirigirse más abajo y generar obstrucción tanto del colédoco terminal como obstrucción de este conducto pancreático. Y cuando hay obstrucción de este conducto pancreático, ustedes saben que por este conducto pancreático van las enzimas digestivas. Y esas enzimas digestivas, al no poder drenarse, esas enzimas van a activarse en el propio páncreas y eso es lo que genera un proceso inflamatorio del páncreas, entonces conocido como pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda tiene como principal etiología el cálculo impactado en el colédoco terminal y el cálculo que genera pancreatitis aguda, en este caso principalmente viene aquí de un cálculo de la vesícula biliar. Fue un cálculo primario de la vesícula biliar que fue a parar ahí. Entonces enseguida vamos a describir cada una de las complicaciones que nosotros podemos tener en este caso por la impactación de ese cálculo, entonces aquí en varios segmentos. Entonces vimos aquí el recuerdo anatómico
cómo se forma entonces aquí o cuáles son los tipos de cálculos que vamos a tener y las posibles complicaciones. Definición, ¿qué es el síndrome biliar? El síndrome biliar es así como el síndrome ulceroso. En la clase pasada ustedes tuvieron la clase de úlcera péptica. Entonces, en el síndrome ulceroso, entonces nosotros tenemos un cuadro típico también de dolor discontinuo, ritmado y periódico. Es similar este síndrome, a diferencia del síndrome ulceroso, que el dolor dura más tiempo. Aquí el dolor dura menos tiempo y tenemos que el dolor va a estar desencadenado principalmente a consecuencia de la ingesta de un alimento gorduroso. Afecta comúnmente a mujeres cuarentonas, obesas y multíparas. Entonces tenemos que tener en cuenta que la gente que va a tener cálculo en la vesícula biliar, entonces también tiene factores de riesgo, así como hay factores de riesgo para tener hipertensión, factores de riesgo para tener diabetes, factores de riesgo para tener una placa de ateroma, factores de riesgo para desenvolver una neumonía adquirida de la comunidad. Entonces también hay factores de riesgo que predisponen la formación de cálculo en la vesícula biliar, y esos factores de riesgo son conocidos como las 4 Fs involucradas en la génesis de cálculo biliar. Entonces, estas Fs que tenemos aquí, estas F, entonces van a ser palabras en inglés que nosotros al hacer la traducción, entonces tenemos esa mujer obesa, cuarentona y multípara, con muchos hijos. Entonces, la primera F, sexo femenino, female. Entonces, ser mujer es un factor de riesgo para desarrollar cálculo biliar. ¿Por qué? Porque la mujer utiliza mucho colesterol para formar muchas otras hormonas, entonces tiene mayor cantidad de colesterol que el hombre. Fat, obesidad. Obviamente que si nosotros tenemos un paciente que es obeso, entonces puede tener mucho colesterol aquí involucrado. Entonces, si hay mucho colesterol, entonces eso es un factor de riesgo para formar el principal tipo de cálculo que se forma en la vesícula. 40 viene de 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque una persona desde los 40 años para arriba, entonces tiene una dificultad ya para poder quemar las grasas. Entonces fácilmente se va a acumular esa grasa ahí, entonces vamos a tener mayor acumulación, facilidad en la acumulación del tejido aquí de grasa en el cuerpo del individuo. Fertility viene de multiparidad. Una mujer que tiene varios hijos también es un factor de riesgo. ¿Por qué tener varios hijos puede generar cálculo en la vesícula biliar? Cuando se produce una gestación, el útero de la mujer, ese útero no quiere ese huevo que se está implantando a nivel uterino. Entonces lo que va a hacer en este caso es eliminar o tratar de eliminar ese huevo que fue implantado. Entonces, huevo que se está implantando ahí se va a tratar de eliminar. Pero tenemos una hormona en este caso que va a sostener ese embarazo. Y esa hormona que sostiene el embarazo en este caso es la progesterona, que va a causar una atonía en este caso de la musculatura uterina para que el útero no se contraiga y no expulse ese huevo que fue fecundado. Pero la progesterona no solamente va a actuar en el útero, sino que actúa a nivel de toda la musculatura lisa del tracto gastrointestinal, vía urinaria. La vesícula no se queda atrás. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una atonía de la vesícula biliar, y eso es lo que va a hacer de que haya una disminución en la motilidad de la vesícula. ¿Qué es lo que va a quedar concentrado mayor tiempo ahí? Bilis. ¿Y qué es lo que más tiene la bilis? Tiene colesterol. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber un fenómeno de saponificación aquí de colesterol que va a formar una nucleación y posteriormente se va a formar aquí un crecimiento de ese núcleo que va a dar entonces aquí la formación de ese cálculo.
Entonces vamos a tener nosotros ahí de esa forma formándose ese cálculo. Y hoy en día la quinta F que se está agregando aquí como factor de riesgo, entonces también hay una alta incidencia del antecedente familiar. Entonces, family es la otra F que hoy en día se está agregando aquí como factor de riesgo, antecedente familiar en la génesis de cálculo de la vesícula biliar. Muy bien, entonces vamos a ver aquí la fisiopatología en la formación del cálculo de colesterol. El cálculo de bilirrubina es similar en la génesis, pero cuando nosotros tenemos un cálculo de colesterol, el cálculo más común, entonces ¿qué tenemos? Tenemos un aumento en la secreción de colesterol no esterificado en la bilis. ¿Quién secreta ese colesterol? Ese colesterol es secretado directamente por el hígado. Por eso es que aquellas personas que tienen mucho tejido lipídico, aquellas personas que tienen hígado graso, tienen esteatosis hepática, tienen facilidad en formar cálculo porque hay mucha secreción de colesterol, aumento en la secreción de colesterol por el hígado, más disminución de la tasa de sales biliares y fosfolípidos, porque aquí tiene que haber una unión de las sales biliares, fosfolípido con el colesterol para, en este caso, convertir ese colesterol en hidrosoluble para poder eliminarlo de ahí. Si hay pocas sales biliares, si hay poco fosfolípido, solo queda saturando ese colesterol. Hay una dificultad para poder, en este caso, secretar de la vesícula biliar ese colesterol. Y eso es lo que va a facilitar, en este caso, la precipitación de ese colesterol para formar aquí el núcleo de ese cálculo. Esto va a llevar a una sobresaturación de colesterol en la bilis. Esto lleva a microcristales de colesterol monohidratado. Y dentro de otros factores que ayudan, tenemos el aumento en la mucina, disminución en las micelas. Y la hipomotilidad de la vesícula biliar van a llevar a formar cálculos macroscópicos, entonces, de colesterol. Entonces, en este caso se forman cálculos grandes, cálculos amarillentos de colesterol en la vesícula biliar. Y esto es la micela. Tenemos las sales biliares, fosfolípido y aquí está el colesterol. Entonces se necesita de sales, fosfolípido para atrapar, miren, para atrapar ese colesterol, para sacar de la vesícula biliar para que no haya una precipitación de colesterol y formar una nucleación y crecimiento. Entonces las micelas mixtas que se forman en la bilis se integran por sales biliares y fosfolípidos en concentraciones equitativas. Profe, Realizando, sí, te escucho. permiso. Me escribieron los de la sección A preguntándome sobre la contraseña. No sé si es que vos tenés de idea de la contraseña del examen, porque a las 7 comenzaba su examen y creo que el doctor Trales aún no tuvo contacto con ellos. Contraseña. Voy a ver un ratito acá. Por favor.
Muy bien, vamos a continuar, vamos a continuar. Danilo, si le avisa ahí el doctor Torales, ya le va a pasar la contraseña, ¿está bien? Ok. Dale, dale. Excelente. Continuamos entonces por aquí. Entonces tenemos que formar las micelas, en este caso mixtas, con sales biliares y fosfolípidos para facilitar la eliminación de ese colesterol para que no haya, en este caso, una formación de un cálculo de colesterol. Por eso es que cuando hay disminución en las sales biliares o fosfolípidos, se da la formación fácilmente de estos cálculos de cristales de colesterol. Entonces, estos complejos de transporte ayudan a emulsificar las grasas y las moléculas como la vitamina E. Entonces, ayudan aquí a la emulsificación de las grasas, estos compuestos aquí. Entonces, cuando ustedes escuchan el término colelitiasis, cole viene de vesícula y litiasis es la nomenclatura técnica para referir a lo que vulgarmente se le dice de piedra. Entonces, la palabra del pueblo es piedra en la vesícula. Y la nomenclatura técnica aquí del profesional de salud, entonces es litiasis biliar, cálculo biliar o colelitiasis. Cole, vesícula. Colédoco, conducto colédoco. Colelitiasis es cálculo en la vesícula, coledocolitiasis, entonces es cálculo en el colédoco. El más común es el de colesterol, 70%. Aproximadamente 20% más o menos son cálculos pigmentarios, que tienen entonces aquí las sales biliares y bilirrubina. Sales biliares y bilirrubina. Un 20% más o menos, entonces tenemos aquí los cálculos de bilirrubina o llamados de cálculos pigmentarios. El de colesterol es amarillento. El pigmentario es marrón y un 10% más o menos van a ser cálculos mixtos. El de colesterol es un cálculo grande. El cálculo pigmentario de bilirrubina es un cálculo pequeño y es ese cálculo pequeño el cálculo que es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque es ese cálculo que puede pasar ese conducto cístico e ir a parar en el colédoco, ahí en el tercio medio o colédoco terminal, para generar entonces aquí otros problemas que vamos a estar enseguida describiendo cada uno de ellos. Dolor tipo en el paciente que presenta cálculo es un dolor de tipo discontinuo, dolor tipo cólico, ritmado y periódico, entonces que tiene relación con la ingesta de alimentos gordurosos principalmente. Su aparición es provocada por viaje, sacudida y bien relacionado aquí por la ingesta de alimento gorduroso. Es un dolor de aparición en el epigastrio o hipocondrio derecho que irradia al dorso derecho o vértice de la escápula del lado derecho, o algunos autores describen como hombro derecho. Dura 3 días y desaparece en la madrugada del tercer día. Y eso es lo que se conoce como crisis dolorosa de los 3 días de René Goodman. El dolor producido aquí por el cálculo biliar. En este caso, sintomático, porque tienen que saber que un promedio de 40-45% de la población mundial tiene cálculo y muy pocos son los que saben. Gran mayoría de los pacientes son asintomáticos y tienen que saber que no todos los pacientes que tienen piedra o cálculo en la vesícula biliar se van a operar. Vamos a tener que tener nosotros algunos criterios específicos, indicaciones específicas para poder operar a los pacientes con cálculo biliar. Entonces, el que tiene cálculo en la vesícula biliar, ¿todos se operan? No, hay indicaciones, hay criterios. Vamos a ver enseguida cuáles van a ser estos pacientes. La crisis del dolor ulceroso dura en un promedio de 2 a 6 semanas. A diferencia del dolor biliar, que es de 3 a 4 días. El dolor biliar no cede completamente. Entonces el periodo de calma es irregular, puede ser varios días o varios meses y la calma no es completa. El dolor puede acompañarse de náusea, vómito, anorexia y constipación. Entonces vamos a ver aquí las formas graves
que puede generar el cálculo de la vesícula biliar. Si el cálculo es grande, ese cálculo, como pueden ver, puede impactar en el conducto cístico y generar la primera forma grave, que se llama cólico biliar o cólico hepático. Es aquel paciente que tiene un dolor en el hipocondrio derecho o epigastrio después de comer un alimento gorduroso sin inflamación e infección de la vesícula biliar. Entonces tenemos un proceso que no sobrepasa las 6 horas. No hay inflamación, no hay infección. Si no hay inflamación, no hay infección, no vamos a tocar la vesícula. Si no hay infección, no hay fiebre. Entonces el cólico biliar, paciente va a tener síntomas. Después de que comió el alimento gorduroso, el dolor. Se va al hospital. Si no es una inflamación e infección, no es una urgencia. Lo que tenemos que hacer con estos pacientes es analgésico, antiespasmódico, indicarle las complicaciones posibles que puede presentar si es que no tiene una resolución quirúrgica. Indicarle al paciente que el día siguiente, primera hora de la mañana, ese paciente por ambulatorio tiene que presentarse al hospital para programar la cirugía. Sintomático, sin duda alguna. Sintomático, el paciente se tiene que operar. La segunda forma grave es cuando ya hay un fenómeno de inflamación e infección, y eso se llama colecistitis aguda. El cólico no tiene infección. La colecistitis, itis, viene aquí el sufijo de inflamación. Hay inflamación y hay infección. ¿Qué va a tener ese paciente? Ese paciente va a tener la vesícula palpable porque está inflamada. Ese paciente va a tener fiebre. Esos son signos de que la vesícula está inflamada y está infectada. Entonces la colecistitis aguda es una urgencia quirúrgica, así como la apendicitis. Vamos a tener que internar, vamos a tener que hidratar, analgésico para el dolor. Hay una infección por bacteria de la flora local, antibiótico, y se indica la cirugía de urgencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que resolver en esa internación en un periodo de 24 horas. En esas 24 horas de la entrada de ese paciente en el hospital, entonces hay que resolver la colecistitis aguda. Cólico biliar no es urgencia. Colecistitis aguda sí es urgencia. El cálculo pequeño puede pasar el conducto cístico y puede venir a impactarse a nivel del conducto colédoco. ¿Cuál es la función del conducto colédoco? Permitir el drenaje de bilis. Si no cae la bilis por este conducto colédoco, entonces la complicación se llama síndrome coledociano. ¿Qué vamos a tener aquí? Si hay síndrome coledociano, de que la bilis va a volver hacia el hígado y la bilis va a ser reabsorbida por la vena central, que va para la vena suprahepática, que va para la cava inferior. La bilis va al corazón y el corazón va a distribuir por todo el cuerpo. Y ese paciente, como manifestación clínica, va a tener ictericia. La bilis tiene que caer a la segunda porción, tiene que venir aquí por el duodeno. Yeyuno ilium tiene que venir aquí a nivel del colon, donde hay mucha bacteria. Y la bacteria de la flora local del marco colónico lo que hace es reaccionar con esa bilirrubina, convirtiéndola en estercobilina. Y eso es lo que le da el color a la materia fecal. Si no hay pasaje de bilis, la materia fecal no se colorea. Y ahí es donde nosotros tenemos un cuadro de preguntarle al paciente el color de las heces. Entonces refiere que sus heces están blanquecinas y a eso nosotros le llamamos de acolía fecal. Tenemos un cuadro de acolía fecal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un cuadro de ictericia, acolía fecal, y la bilis posteriormente va a ser directamente eliminada masivamente por el riñón. Y ahí es donde vamos a tener la
conversión masiva de bilirrubina en urobilina que va a dar mucho color a la orina, y eso se llama coluria. El síndrome coleociano es aquel paciente que está amarillo, que tiene la materia fecal blanca y que tiene la orina oscura. Entonces, eso se llama de síndrome coleociano: ictericia, acolia y coluria. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir aquí. ¿Qué va a pasar si esta vía biliar no es drenada? Si la vía biliar no es drenada, si esta vía biliar no está siendo drenada, aquí nosotros vamos a tener un cuadro de infección por la flora bacteriana local. Y eso es un cuadro bastante grave que se llama colangitis aguda. Y la colangitis aguda también tiene una triada para el diagnóstico, que en este caso va a ser dolor abdominal, principalmente en hipocondrio lado derecho. El paciente con el cálculo impactado ahí va a tener ictericia, y si está haciendo fiebre, entonces va a presentar fiebre. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Qué vamos a tener aquí? Si hay infección, fiebre. Colangitis aguda, la triada se llama triada de Charcot. Tengo dolor abdominal, ictericia, fiebre con escalofríos. Si el paciente presenta estas manifestaciones, es porque hay una infección de la vía biliar. Puede complicarse aún más, agregando dos sintomatologías bastante graves en el paciente. Entonces, de 3 pasamos a tener 5, y eso se va a llamar de pentada de Reynolds, donde el paciente va a tener dolor abdominal, ictericia, fiebre con escalofríos, alteración del sensorio por la hiperbilirrubinemia, y vamos a tener un cuadro de shock séptico por la infección aquí. Entonces, eso se llama pentada de Reynolds, donde tenemos una forma bastante grave, un paciente bastante grave que tenemos que iniciar antibiótico de amplio espectro y tenemos que sacar como sea este cálculo que está impidiendo. Entonces, lo ideal es hacer una endoscopía. Entonces, se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, donde vamos a agarrar ese cálculo, sacar, y ahí va a salir pus va a salir aquí por la vía biliar. Entonces, va a drenar esa pus, que es la infección que está presentando, entonces, en este caso, este paciente. Y la otra complicación, un cálculo un poco más pequeño que puede ir y que puede impactar allí en el colédoco terminal, impidiendo el drenaje de las enzimas pancreáticas. Eso va a permitir aquí que las enzimas se activen dentro del páncreas y causen una autodigestión. Entonces, nosotros vamos a tener la otra forma grave del síndrome biliar, que se llama pancreatitis aguda. Entonces, estas son las complicaciones, formas graves que va a presentar entonces el síndrome biliar. ¿Cómo nosotros hacemos diagnóstico de cualquier forma grave? Sin duda alguna, el diagnóstico es clínico. Vamos a hacer una anamnesis, entonces el interrogatorio dirigido a ese paciente y el examen físico. En el examen físico, el aspecto general, examen del abdomen, practicaron bastante cómo se hace el examen del abdomen. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener inspección, palpación, buscar lo que es el signo de Murphy. Ya saben ustedes lo que es el signo de Murphy, y en el caso aquí de esa mujer se va a tener que realizar un tacto vaginal. ¿Por qué se tiene que realizar un tacto vaginal? Porque una mujer puede tener una enfermedad pélvica inflamatoria, que esta enfermedad prácticamente genere aquí un cuadro de dolor en el reborde costal del lado derecho. Entonces, la enfermedad pélvica inflamatoria genera una molestia a nivel del hipocondrio del lado derecho. Es una paciente que tiene leucorrea y tiene Frenkel positivo. Eso se llama entonces enfermedad pélvica inflamatoria por clamidia y gonococo, y puede simular un cuadro de cálculo de la vesícula biliar ahí.
Entonces van a escuchar ustedes, van a leer el año que viene en el libro de cirugía un dicho que dice las llamas de la pelvis, las llamas de la pelvis lamen el borde inferior del hígado. Entonces eso se llama síndrome de Fit, Hughes y Curtis, en donde tenemos que las llamas de la pelvis por epi genera una molestia en el reborde costal del lado derecho. Entonces tenemos que hacer aquí un diagnóstico diferencial entonces cuando hay un cuadro de enfermedad pélvica. El examen complementario, sin duda alguna, el mejor examen para ver cálculo en la vesícula biliar es la ecografía. Ecografía nos sirve mucho para ver cálculo del colédoco, pero si una persona tiene cálculo en el colédoco, ¿qué va a tener? Ictericia, colia y coluria. ¿Van a pedir una ecografía? ¿Para qué? ¿Para ver el colédoco? No, para ver la vesícula. Si la vesícula tiene cálculo y él tiene ictericia, colia y coluria, ¿por qué está así? Porque un cálculo pequeño fue a parar en el colédoco. Entonces ahí es donde se indica una endoscopía para tratamiento. Anteriormente se hacía este procedimiento para diagnóstico. Hoy en día no se hace más esto. Hoy en día no se hace más para diagnóstico. Directamente se hace como tratamiento, porque la CPRE, la colangiopancreato, tiene como complicación producir pancreatitis. Aquí, por el contraste que es inyectado para poder pintar, en este caso, la vía biliar y hacer la radiografía para ver dónde está el cálculo y cuánto mide el cálculo para resolver con la colangio. Muy bien, diagnóstico de certeza, entonces, cuadro clínico, ¿verdad? Cólico hepático a repetición, dolor que simula y es recidivante, el dolor residual después de las crisis, y vesícula palpable y dolorosa es lo que nos van a certificar el diagnóstico aquí de inflamación de esa vesícula biliar. Y en la otra diapositiva, que teníamos solamente la imagen, entonces ya nombramos las formas graves. Aquí tenemos entonces la definición: cólico hepático, la colecistitis aguda, el síndrome, esto está mal escrito, tiene que ser coledociano, no caledociano. Coledociano, aquí vemos una ecografía, miren, el cálculo, aquí tenemos una sombra por detrás del cálculo, entonces tenemos aquí el transductor que está enviando los ecos, entonces tenemos aquí una imagen sin eco formándose detrás. Entonces, esto se llama sombra acústica posterior. Entonces, aquí el eco viene, rebota por esta parte sólida y el transductor sirve para formar eco y también como receptor de esos ecos que posteriormente me van a describir, formar esta imagen en el monitor. Y aquí vemos múltiples cálculos en la vesícula biliar. Y miren que estos cálculos son pequeños. Los cálculos que son pequeños son los cálculos que son más peligrosos. Tratamiento. El paciente sintomático, ya saben, si es que tenemos un paciente sintomático, no hay duda. Ese paciente ganó criterio para operar. Entonces, una vez que presentó síntomas, ¿qué hacemos con ese paciente? Ese paciente se opera. Hoy en día, la indicación es cirugía mínimamente invasiva. ¿Cómo se hace la cirugía mínimamente invasiva? A través de una videolaparoscopía. El paciente asintomático, si no tiene síntomas, ¿operamos o no operamos? Depende. Hay indicaciones para operar. Si el cálculo es grande, más de 2 centímetros, visto por ecografía, el paciente ganó criterio para operarse. ¿Por qué? Porque tiene una alta incidencia de cáncer de vesícula. Si ven que el cálculo es pequeño, como esa ecografía que vimos recientemente, ese paciente ganó criterio. No van a esperar que el paciente haga una pancreatitis aguda para operarle. El inmunodeprimido, con una enfermedad renal crónica, el diabético, trasplantado, todos son pacientes inmunodeprimidos. Los inmunodeprimidos, siempre que encuentren cálculo asintomático, se operan. Paciente joven, ustedes 20, 21, 22 años, paciente joven, 23, 24, 25, 26, muy joven,
tienen cálculo en la vesícula biliar, tienen que operarse, no van a dejar ahí pasar mucho tiempo, mucho riesgo ahí de complicación en el tiempo, entonces se opera. Y aquellos que tienen pólipos en la vesícula biliar, mayores de 1 centímetro también, porque hay incidencia de cáncer, aquí cuando hay entonces pólipo a nivel de la vesícula. Cuando se hace una cirugía de vesícula biliar, aquí es algo que en anatomía ustedes ya vieron, y tienen que conocer, tienen que saber el triángulo de Calot. El triángulo de Calot tiene como contenido a la arteria cística y es esta arteria la que se tiene que identificar en el acto operatorio. Entonces se busca el triángulo de Calot, se busca la arteria. ¿Y qué vamos a hacer con la arteria? Vamos a ligar esa arteria. Vamos a ligar esa arteria para posteriormente seccionar. En cirugía no se dice cortar, se dice seccionar, para seccionar la arteria. Aquí, ¿qué vamos a hacer con este conducto cístico? Vamos a ligar el conducto para seccionar y sale aquí parte de la arteria, aquí el conducto y la vesícula, pero esta arteria fue ligada y este conducto fue ligado. ¿Qué iba a pasar si yo no ligo la arteria? Si arranco nada más, esto va a sangrar. Y aquí la bili va a caer si es que yo no cierro este conducto aquí. Muy bien. Entonces, el síndrome coleociano típico, ya vimos también, el paciente con ictericia, acolia y coluria. La colangitis aguda es cuando tenemos dolor, fiebre e ictericia, cálculo en esa vía biliar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Diagnóstico clínico y el tratamiento es retirar ese cálculo mediante una CPRE. Muy bien, diagnóstico es clínico. En la colangitis se hace antibiótico de amplio espectro y colangiopancreato. Y aquí está la endoscopía que vamos a realizar cuando hay cálculo en el colédoco, en el síndrome coleociano, si hay infección de la vía biliar y si hay pancreatitis con ictericia. Recuerden bien, pancreatitis con ictericia. En ese caso se hace la CPRE. 80% de los cálculos que vienen aquí vienen a causar el problema, pero después pasan. Ese paciente tiene pancreatitis, pero no tiene ictericia porque el cálculo pasó directamente después de causar ese problema. Si no tiene ictericia, entonces eso es indicativo de que no hay cálculo ahí. No vamos a hacer una colangiopancreato, pero si es que tiene ictericia, vamos a realizar una colangiopancreatografía para poder retirar en este caso el cálculo que está causando el problema. Y luego entonces va a tener toda la mejoría clínica aquí nuestro paciente. Muy bien, vamos a ver si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y luego vamos a encerrar nuestra clase porque tengo que controlar el examen de la sección A. Dudas. Doctor, la mayoría de las enzimas